En declaraciones a RPP Noticias, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, habló sobre el respaldo que otros países, como Rusia y Cuba, brindan a la dictadura de Nicolás Maduro. Estados Unidos y más de 50 países impulsan la salida del poder de Maduro, cuya reelección consideran fraudulenta. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, conversó con RPP Noticias, y agradeció el apoyo de Perú por el recibimiento de sus compatriotas venezolanos, que huyeron de su país debido a la mayor crisis económica y social generada por las políticas del régimen de Nicolás Maduro. Durante la entrevista, Juan Guaidó se refirió al papel que Rusia está jugando en la crisis de su país apoyando la dictadura de Nicolás Maduro. Lo que está haciendo ver Rusia son sus intereses básicamente, precisó. Consultado sobre si negociaría con Rusia el pago de las deudas contraídas por el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a cambio de su neutralidad, Guaidó respondió que este no debería ser un problema para Rusia y ningún otro país porque el gobierno de Venezuela cumplirá con sus compromisos. Cada una de las obligaciones contraídas por el Estado venezolano va a ser validada siempre y cuando hayan sido consignadas de manera legítima. Eso no debe ser problema para Rusia ni para China y algún otro país, agregó. Precisamente lo que queremos recuperar en Venezuela es el Estado de Derecho, el respeto a la Constitución y el rescate a la seguridad jurídica que hoy falta. Eso es parte de lo que se está manejando ahora en el marco del respeto y la soberanía nacional, indicó. Tener confianza en nuestra economía para rescatar la industria petrolera. Juan Guaidó se juramentó después de que el legislativo declarara a Maduro usurpador, alegando que su segundo mandato iniciado el 10 de enero es producto de elecciones fraudulentas. Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, Estados Unidos, y más de 50 países impulsan la salida del poder de Maduro, cuya reelección consideran fraudulenta. Reconocen como presidente interino a Juan Guaidó, quien en su condición de jefe parlamentario invocó el 23 de enero la Constitución para declararse presidente encargado, con miras a encabezar un gobierno de transición. Juan Guaidó se juramentó después de que el legislativo declarara a Maduro usurpador, alegando que su segundo mandato iniciado el 10 de enero es producto de elecciones fraudulentas. El heredero del fallecido Hugo Chávez, 1999-2013, cuenta entre sus aliados a Rusia, que el pasado 23 de marzo envió 2 aviones con una misión militar.